Hola de vuelta. En este video lo que vamos a hacer es seguir completando un poco lo que estuvimos viendo sobre clases de palabras léxicas. ¿Se acuerdan que hace un ratito hemos estado con los sustantivos, por ejemplo? Y clasificábamos a los sustantivos en propios y comunes. Y a los comunes decíamos que los podíamos someter a distintas subclasificaciones. Habíamos visto la primera de ellas, que era la que los dividía en abstractos inherentes y abstractos nominalizaciones. A las nominalizaciones las podíamos encontrar como nominalizaciones de verbales, nominalizaciones de adjetivales y nominalizaciones de adverbiales. Vamos a trabajar ahora con otra clasificación posible de los sustantivos, una clasificación que puede servir para que nosotros clasifiquemos a los sustantivos comunes. Además de esa primera entre concretos y abstractos, los podemos clasificar en comunes que pueden ser individuales o colectivos. Los individuales mencionan elementos por su característica particular de ser un individuo. Por ejemplo, perro, por más que yo use el plural perros, estoy nombrando perros que son identificados como tal por la palabra perro, cada uno en su individualidad. En cambio, los colectivos, yo digo jauría, su referencia es siempre a un conjunto de elementos que cada uno de ellos tiene su propia particularidad y que se menciona además por otra palabra, jauría, conjunto de perros. Otra clasificación a la que podemos someter a los sustantivos comunes es la que los distingue entre sustantivos contables y sustantivos incontables. Son contables aquellos que pueden utilizarse tanto en singular como en plural y que aceptan el número. Yo puedo decir, por ejemplo, pared, paredes, y puedo hablar de 8 paredes, muchas paredes, 25 paredes. Ese es un sustantivo contable. Y el sustantivo incontable es aquel que frecuentemente se utiliza en singular. Muchos de ellos es muy raro que los encontremos en plural, pero no aceptan el número. Entonces, por ejemplo, yo me puedo encontrar con el sustantivo aceite y no puedo contar aceites, no puedo decir 15 aceites, 20 aceites, 8 aceites. Estos sustantivos, los sustantivos incontables, solamente se pueden cuantificar de otra manera, a través de unidades de medida o a través de los envases que los contienen. Entonces, 5 botellas de aceite sí, 5 litros de aceite sí, pero no 5 aceites. A pesar de que quizás en la vida diaria los utilizamos en un uso que no es totalmente correcto como contables, como cuando decimos, por ejemplo, que Juan trajo 3 leches y en realidad nos estamos refiriendo a que trajo 3 cajas de leche. Esas clasificaciones entonces completan las clasificaciones posibles a las que podemos someter al sustantivo. Vamos a ir al adjetivo y las clasificaciones a las que la clasificación a la que podemos someter a los adjetivos. Nosotros vamos a trabajar con una clasificación de 3 tipos de adjetivos. En primer lugar, los adjetivos calificativos, 4 tipos, perdón. Los calificativos, que son aquellas palabras que indican una característica. Todos los adjetivos indican propiedades con respecto a un sustantivo. El calificativo lo que hace es expresar como una propiedad a una característica, como es o como está. Alto, como es alto, como está tranquilo. Siempre refiriéndose a un determinado sustantivo.
Otra de las clasificaciones, otra clase de adjetivos es la de los gentilicios, que indican una propiedad que es la procedencia, sobre todo desde un punto de vista geográfico. Entonces, cuando decimos que Juan es argentino, nos estamos refiriendo a que su lugar de origen, el lugar donde nació Juan, es Argentina. Tienen entonces una relación con la procedencia desde un punto de vista geográfico. Por otro lado, los adjetivos relacionales son los que indican una relación con un ámbito de significado que puede ser construido a través de un sustantivo, a través de otro sustantivo. Supongamos que nosotros nos estamos refiriendo a, por ejemplo, un problema geométrico. Cuando decimos un problema geométrico, el problema es el sustantivo, geométrico es el adjetivo, pero geométrico no nos está indicando cómo es el problema. Tampoco nos está indicando dónde nació el problema, porque el problema supuestamente no nació ni fue anotado en el registro civil de ninguna localidad de ningún lado del mundo, sino que nos está indicando la relación del problema con un ámbito de significado, que es el ámbito de significado de la geometría. Entonces, geométrico me va a remitir siempre a un sustantivo que yo puedo reconstruir a partir de ese adjetivo. Ese es el adjetivo relacional. Y también tenemos otra clase de adjetivos, que es el adjetivo argumental. Para el adjetivo argumental es importante que tengamos en cuenta al verbo como clase de palabras. Retomamos al verbo, haciendo un paréntesis dentro del adjetivo. Vamos a retomar al verbo y vamos a ver al verbo como el principal organizador de todas las informaciones que pueden entrar dentro de una oración gramatical. Entonces, por ejemplo, como decíamos también hace un rato, yo tengo el verbo pintar. El verbo pintar me puede responder a un montón de interrogantes, o yo le puedo plantear un montón de interrogantes al verbo pintar, y puedo articular todas las respuestas a esos interrogantes dentro de la oración gramatical que yo construya en torno al verbo pintar. Por ejemplo, ¿quién pintó? Juan. ¿Qué pintó? La pared. ¿Cuándo la pintó? Ayer. ¿Dónde la pintó? En el fondo. ¿Cómo la pintó? Con tal elemento. ¿Por qué la pintó? Porque estaba muy desgastada. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué la pintó? Con tal elemento, con tal otro elemento. Ahora bien, cuando yo construya la oración, voy a decir Juan pintó la pared ayer en el fondo con etcétera, etcétera, etcétera. Porque, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo agregar toda la información que me permita el verbo pintar, porque todo lo que aparezca en la oración va a tener que responder una pregunta al verbo pintar, que es el organizador de todas las informaciones de la oración. Pero, cuando nosotros consideramos cuáles son las informaciones que son obligatorias para que se pueda entender la situación de pintar dentro de una oración, nos vamos a dar cuenta de que lo fundamental para el verbo pintar es quién pintó y qué pintó. Una vez que yo diga quién pintó y qué pintó, que yo diga Juan pintó la pared, la oración ya es gramatical, ya se entiende lo que el hablante quiso decir. Entonces, todo lo que le pueda agregar va a ser incidental, va a ser adjunto, va a ser accesorio, pero la oración ya es gramatical porque ya se puede comprender. Entonces, un verbo tiene un montón de posibilidades de articular informaciones que nosotros podemos construir como respuestas a una serie de interrogantes como quién, qué, dónde, cuándo, cómo, a quién le, por qué, para qué, con quién. Pero todos esos interrogantes que le podemos hacer al verbo tienen
categorías distintas, porque hay algunos interrogantes que se debe responder obligatoriamente para conformar una oración bien formada, y hay otros que son incidentales. Entonces, los interrogantes que deben ser respondidos obligatoriamente para que el verbo forme una oración gramatical son los argumentos de ese verbo. O sea que, ¿cómo vamos a definir a los argumentos de un verbo? Los argumentos de un verbo son las informaciones obligatorias para que ese verbo pueda formar una oración gramatical. Para el verbo pintar es obligatorio que yo dé información sobre quién pintó y qué pintó. Entonces, quién pintó y qué pintó son los argumentos del verbo pintar. Pero no es un argumento del verbo pintar cómo pintó, porque puedo no decirlo y la oración está bien formada igual, se puede comprender igual. Entonces, cada verbo tiene su propio juego de argumentos. Si yo tengo, por ejemplo, el verbo comunicar, va a requerir quién comunicó y a quién le comunicó. Yo puedo agregar toda la información que quiera, cuándo lo comunicó, por qué lo comunicó, para qué, con qué objeto lo comunicó, cómo lo comunicó, con qué instrumentos lo comunicó. Pero lo que es fundamental es que yo diga quién comunicó, qué comunicó y a quién le comunicó, para que la oración sea una oración gramatical que pueda ser comprendida en español. Entonces, un verbo como el verbo comunicar tiene sus argumentos que son quién, qué y a quién le. Ahora bien, de todos los argumentos de un verbo, comunicar tiene 3, quién, qué y a quién le. Pintar tiene 2, quién y qué. Va a haber siempre uno que es el más importante, el más preponderante dentro de la organización de la información de ese verbo, y ese va a ser el que puede ascender a la posición más importante de la oración, que es la función de sujeto. Hay un argumento que es más importante que los demás, y ese argumento va a estar llenado por información de un sustantivo que va a concordar con el verbo en tanto sujeto de la oración. Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con una expresión muy conocida en Argentina como la de invasiones inglesas, estamos hablando de 2 procesos históricos que sucedieron antes de 1810. Invasión es un sustantivo, pero lo natural no es invasión. Invasión está conceptualizando de una manera abstracta un proceso que más naturalmente está mencionado por el verbo invadir. Entonces, el sustantivo invasión es un sustantivo abstracto, una nominalización marcada por la terminación ción. Es un sustantivo abstracto, nominalización de verbal, y está modificado por el adjetivo inglesas. Inglesas, en principio nos podríamos confundir y podríamos decir que inglesas es un gentilicio. Sin embargo, nos damos cuenta de que las invasiones no nacieron. Las invasiones no nacieron, no fueron a anotar Invasión Pérez dentro del registro civil de ningún lugar de Inglaterra, sino que invasiones, si esa nominalización, ese sustantivo abstracto, invasiones, si hubiera sido verbo, tendría que haber sido el verbo invadir, porque de hecho deriva del verbo invadir. Y si fuera verbo invadir, tendría que decirnos quién invade y qué invade, porque quién invade y qué invade son los argumentos del verbo invadir, o sea, las informaciones obligatorias que necesita el verbo invadir para formar una oración gramatical. Entonces, si yo digo las invasiones inglesas, el adjetivo inglesas nos está mencionando el argumento que debería tener el sustantivo abstracto nominalización invasiones si yo lo utilizara como verbo, o dicho de otro modo, de un modo más sencillo, y el adjetivo argumental menciona el argumento de un sustantivo nominalización en su forma de verbo.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ocupación napoleónica, nos estamos refiriendo con napoleónicas al argumento principal que tiene el verbo ocupar. El verbo ocupar no aparece como verbo, aparece como nominalización a través del sustantivo abstracto ocupación. Y napoleónica nos está informando sobre cuál es el argumento principal del verbo ocupar que está siendo utilizado como un sustantivo abstracto ocupación. El adjetivo napoleónica, como todo adjetivo, concuerda en género y número con el sustantivo al cual modifica. Y ese sustantivo, que es ocupación en este caso, ocupación es femenino singular. Es lo que hace que el adjetivo también deba ser femenino y singular. Ahí entramos a una zona de diferenciación que nos resulta sumamente útil para poder evitar ambigüedades, porque, por ejemplo, puede ser que nos encontremos con formas que son parecidas o que tienen significados parecidos, pero que pertenecen a distintas clases de palabras. Por ejemplo, yo puedo decir bien y puedo decir bueno. El significado de las dos palabras es muy parecido, pero cada una de las dos pertenece a categorías distintas. Bien, yo puedo decir que María está bien y puedo decir que Juan está bien. No es que Juan está bieno y María está biena. No se va a modificar nunca. Entonces es una palabra invariable. Si es una palabra invariable, es un adverbio. Es un adverbio que en este caso está indicando el modo. El cómo del adverbio está referido al verbo, a cómo está. Y la palabra bueno, Juan es bueno, pero lo contrasto con María es buena. Bueno, buena, buenos, buenas. Va a sufrir cambios morfológicos porque va a estar en relación con un sustantivo. Y el que tiene relación directa con el sustantivo, y de hecho su razón de ser es la de modificar a un sustantivo, eso es lo que le pasa al adjetivo. Entonces, cuando estemos en un caso de ambigüedad entre un adjetivo y un adverbio, sobre todo cuando estemos hablando de adjetivos calificativos que responden a un como, pero un como relacionado con un sustantivo, y adverbios contextualizadores de modo, que también van a indicar un como, pero ese como está relacionado con un verbo. Entonces, la forma de solucionar la ambigüedad tendrá que ver con poder definir lo siguiente. Poder definir que si es una palabra invariable, es un adverbio. Y si es una palabra que sufre variaciones morfológicas en género y número, porque está en relación con un sustantivo, entonces esa palabra es un adjetivo. Seguimos en un ratito con las clases de palabras funcionales.